Quiero invitarlos a abrir su Biblia en esta hora, en el mismo pasaje que leímos la semana pasada, mismo pasaje. No voy a predicar el mismo mensaje, desde luego, pero vamos a leer el mismo pasaje. La palabra de Dios tiene mucha riqueza, amén, hermano. Mucho que darnos. Así que vamos a leer ese pasaje porque tengo otra reflexión para ustedes ahí. Sé que lo leímos y tal vez lo recuerde, pero vamos a refrescar nuestra mente en Hechos capítulo 8, versículos 26 al 40. Dice así la Escritura: un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén, ¿para qué? Para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. ¿Qué iba haciendo en el carro? Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendiendo ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las aldeas hasta que llegó a Cesarea. Gracias, son muy amables. Por favor, tomen su lugar, pónganse cómodos, traten de escuchar de la manera más atenta, abramos el corazón, que el Señor nos toque, que el Señor haga su propósito realidad en nuestras vidas. Hoy quiero hablarles sobre el tema hambre de Dios. Hambre de Dios. En los campos de concentración de Hitler, todos los judíos fueron sometidos a trabajos forzados y al hambre, ¿no es cierto? El hambre se convirtió en un azote crónico en aquellos campos de concentración. Literalmente, multitudes de judíos murieron de hambre. Muchos de ellos fueron obligados incluso a trabajar en gigantescos hornos donde fabricaban pan. El objetivo era alimentar a los alemanes, al ejército alemán, no a los judíos. La situación de ellos era tal que, aunque fabricaban pan, se les prohibía tomar siquiera un pedazo. No podían tocar el pan, es decir, para comerlo. Lo tenían que hacer, lo tenían que hornear, tenían que olerlo, tenían que mirarlo, tenían que manipularlo, pero no lo podían comer. Y si en algún momento alguien de ellos lo hacía, el pago era la muerte o un castigo terrible. Pero el hambre, la condición de ellos era tan extrema que se dice que en cuanto tenían oportunidad, si un pedazo de pan caía al suelo y estaban un tanto descuidados los guardas, ellos lo recogían y lo guardaban entre sus ropas, que eran por demás holgadas, por la naturaleza del vestuario y por la flacura de aquellos a causa del hambre. Ellos sabían que si los descubrían los de la SSA, entonces el pago sería la muerte, o si no, un castigo extremo por esa causa. Pero aún así, la necesidad era tan aguda porque el hambre puede ser tan fuerte
que iban a aquel extremo de arriesgar su vida por un pedazo de pan. La palabra hambre se utiliza en muchas ocasiones como de una manera metafórica para hablar de un deseo intenso. En este caso, hablando de los judíos, ellos tenían un deseo ardiente por comer, pero el término se utiliza, como digo, metafóricamente para aplicarlo en diversas áreas de la vida, para hablar precisamente de un anhelo fuerte, de un deseo intenso o de una gran necesidad. Por eso podemos hablar, por ejemplo, del hambre de alimentos, que es lo más común, como era el caso de los judíos. Un anhelo, un deseo intenso, una gran necesidad de comida, de alimentos, pero también podemos hablar de el hambre de riqueza, por ejemplo, o el hambre de fama. Podemos hablar del hambre de poder, el hambre de conocimiento, que tiene que ver con un intenso deseo de alcanzar todo aquello. Afortunadamente también podemos hablar de el hambre de Dios. Y es de lo que yo quiero hablarle, como le he dicho hace un momento en esta ocasión. Lo que vemos en este pasaje que acabamos de leer es que así como Felipe modela las características de un evangelista efectivo, recuerda, ese fue el título del mensaje anterior, del domingo pasado. Así como Felipe modela las características de un evangelista efectivo, este etíope del que se habla aquí, el funcionario de Candace, nos modela las características de una persona con hambre de Dios. Y entonces vamos a enfocarlo a él y vamos a mirar algunas de estas características. El hambre de Dios es muy importante. La primera característica que tiene una persona con hambre de Dios es que procura adorarlo. Una persona con hambre de Dios procura adorarlo, es decir, procura adorar a Dios. La palabra nos dice que el etíope evangelizado por Felipe en esa ocasión, quien era, como ya dije, un ministro de Hacienda de Etiopía, recuerda, eso lo comentamos el domingo pasado, era el ministro de Hacienda o el ministro de Economía de aquella localidad, funcionario de Candace. Este dato no se lo di a usted la semana pasada. Candace no era el nombre de la reina. Candace era el título que ostentaban las reinas, como en el caso de los reyes de Egipto que ostentaban el título de faraones, en el caso de los emperadores romanos que ostentaban el título de césares, o en el caso de los reyes, aquellos que imperaban en el tiempo de Jesús, que se llamaban los Herodes. No eran nombres, eran títulos. Candace era el título de la reina en turno, en este caso de Candace, no era su nombre propio. Este muchacho, este hombre, era ministro de ella, era un alto funcionario, y la Biblia nos dice que cuando él se encuentra con Felipe, está de regreso a su tierra, a Etiopía, porque había ido a Jerusalén para adorar. Eso es lo primero que vamos a subrayar. Por eso estoy diciendo que una persona que tiene hambre de Dios procura adorar a ese Dios. Este hombre que estaba hambriento de Dios, que era un gentil, ni siquiera un judío, menos un cristiano, era un gentil, pero tenía hambre en su corazón por el Dios verdadero. Él de alguna manera había recibido una cierta revelación del Dios verdadero, porque como ya dijimos, él recibió influencia de los judíos en su tierra y él era temeroso de Dios, del Dios verdadero. Por eso fue a Jerusalén a adorar, dice la Escritura. La adoración, amados míos, debemos saber que no queda limitada a la alabanza, porque a veces tenemos esa idea, vamos a adorar, vamos a levantar las manos y vamos a cantar alabanzas. Sí, ciertamente eso es adorar, pero la adoración no queda limitada solamente a esa práctica, es importante saberlo, sino que más ampliamente la adoración puede considerarse como el reconocimiento directo de Dios, de su naturaleza, de sus atributos, de sus caminos y de sus demandas. Y ese reconocimiento ciertamente bien puede manifestarse a través de alabanzas y a través de acciones de gracias, pero no solamente eso, sino que también ese reconocimiento se puede manifestar y se debe manifestar mediante actos, acciones ejecutadas en el curso de tal reconocimiento. Es decir, no solamente es una alabanza, sino que actuamos para adorar a Dios.
Por ejemplo, los actos de servicio son actos de adoración cuando se hacen con la actitud correcta. Por eso es muy importante servir a Dios, no estar replegados sin hacer nada para la gloria de Dios, porque servirle en las diferentes áreas, en cualquiera que ésta sea y en cualquier forma que sea, es una manifestación o un reconocimiento a Dios por medio de las acciones, y eso es adoración. Actos también que tienen que ver con la reverencia, como postrarse, como arrodillarse, por ejemplo, delante de Él. El Salmo 95, versículo 6, el salmista en ese pasaje hace un llamado a los que le oyen o a los que lo leen y les dice: vengan, adoremos a Dios, postrémonos y arrodillémonos delante de la presencia de nuestro Dios. Note que lo primero que dice es: vengan, adoremos. Y luego dice ¿cómo? Con acciones de reverencia, postrémonos, arrodillémonos delante de la presencia de Dios. Esto es muy significativo. Sí, es verdad que la adoración es de corazón, que al último si te hincas y no tienes un corazón propio, pues eso no es adoración. Pero qué bueno mirar que sí, aunque las actitudes del corazón son las más importantes, las acciones externas también tienen que ver delante de Dios para manifestar adoración. Y dice la Biblia que este hombre, este negrito, este etíope de Candace, funcionario de Candace, fue de Etiopía a Jerusalén para adorar. Y podemos apreciar la tremenda hambre de este hombre cuando pensamos que Etiopía, la Etiopía del Nuevo Testamento, no estaba precisamente ubicada en donde está la Etiopía actual, estaba un poquito más cerca de Jerusalén que la Etiopía actual. Porque la Etiopía aquella estaba ubicada en lo que ahora es Sudán, en el África, un poquito más cerca de Jerusalén, pero al fin y al cabo muy lejos. 2,600 kilómetros de distancia desde Etiopía hasta Jerusalén. Y este hombre, conocedor ya del judaísmo y de las fiestas que ejecutaba el tal movimiento religioso, precisamente fue hasta Jerusalén a una fiesta propia de los judíos, a adorar a Dios. ¿Cuánto tiempo se llevó el hombre para ir desde Etiopía hasta Jerusalén? Recuerde que no había automóviles a motor, no había barcos, es decir, no había tampoco barcos a motor, pero estamos hablando de la tierra o del aire en esta ocasión. No había autobuses, no había aviones. Esto quiere decir que este hombre iba a paso de bestias que jalaban sus carruajes o su carroza, porque cuando habla del carro no se refiere a un Rolls Royce. Se refiere ciertamente a una carroza elegante, seguramente, pero no motorizada ni nada de eso. Iban al paso de una bestia, al paso de los hombres. Es lo que la palabra de Dios nos deja ver. Por eso es que Felipe, cuando Dios le dice acércate a ese carro, se le empareja sin dificultad al hombre. Así que estamos hablando de más o menos de 3 a 6 meses de ida o 3 y 6 meses de regreso de viaje. ¿Se da cuenta? ¿Por qué esa variante? Porque depende de los kilómetros recorridos. Si él hubiera recorrido 30 kilómetros diarios, estamos hablando de unos 3 meses más o menos. Si recorriera la mitad, unos 15 kilómetros cada día, estamos hablando de 6 meses para ir a Jerusalén y 6 meses para regresarse. Es decir, estamos hablando de entre 6 y 12 meses para dar el viaje redondo, tan solamente para ir a Jerusalén, a adorar al Dios verdadero. ¿No es eso hambre de Dios, amados? ¿No es eso tener hambre de Dios? ¿No es eso tener un anhelo ardiente por el Dios verdadero? Por eso nosotros no nos debería de importar ni la hora, ni el día, ni nada de eso. Este hombre no tuvo miramientos, sino que tenía un anhelo tal por Dios, una hambre tal por el Dios verdadero, por encontrarse con Él y también por conocerlo, que no le importó viajar tanto tiempo para llegar a su destino, y ahí donde estaba establecido por la religión judía, adorar al bendito Dios verdadero. Alabado sea su nombre para siempre. Esto es tener hambre de Dios. Él quería encontrarse con el Hacedor a través de la adoración y fue hasta Jerusalén a llevar a cabo aquellos rituales de las fiestas respectivas. Eso no quiere decir que él no podía adorar en otra parte, pero había ciertos rituales que había que ejecutarlos allá y él fue. Tener hambre de Dios entonces, amados,
produce una adoración genuina. Por eso es importante mirar nuestra vida y ver qué tanta hambre tenemos de Dios. Porque tener hambre produce una adoración genuina, una adoración del tipo de la que Jesús nos llama a tener. En el Evangelio según San Juan capítulo 4, el Padre dice, busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Que sea una adoración genuina, que sea una adoración del corazón, que sea una adoración totalmente sincera. Pero esta viene solamente cuando en el corazón de las personas hay hambre por Dios, hay un anhelo intenso por Él, de encontrarse con Él, y es que la adoración te lleva a encontrarte con Él. Bendito sea su nombre para siempre. No tener hambre de Dios, por el contrario, produce una adoración superficial, una adoración de labios, una adoración que viene siendo una parodia. Una parodia es una imitación burlesca de algo. Si hablamos de una parodia en términos de adoración, estamos hablando de que la falta de hambre a Dios produce una imitación burlesca de la verdadera adoración al Dios del cielo. Se ve que este hombre fue y ejecutó una profunda, sincera y verdadera adoración porque tenía deseo por Dios. Y ese viaje, entre otras cosas, nos muestra la intensidad de su deseo. ¿Tiene usted hambre de Dios? ¿Tenemos hambre de Dios? Adórenlo con todo su corazón y se va a encontrar con Él, como le pasó a Salomón cuando dedicó el templo que construyó. ¿Se acuerdan? Una vez que Salomón terminó el templo, que se le delegó construir a él, el que no pudo construir su padre, pero que lo construyó él, la Biblia dice que él se hincó en la presencia de Dios. Él levantó sus manos e hizo una formidable, grandiosa oración. ¿Se acuerdan? Dijo muchas cosas ahí. En aquella oración él adoró a Dios con todo su corazón, y la Biblia dice que cuando él terminó de orar y de adorar, la chequina de Jehová bajó, la gloria de Dios bajó. Dios vino a encontrarse con él. Cuando usted adora con lo profundo de su corazón, cuando usted adora sinceramente como es menester que lo hagamos, entonces nos encontramos con Dios. Si hay hambre por Él, anhelaremos encontrarnos con Él. Y entonces de nuestra alma saldrá una adoración como debe salir, a la presencia de Dios y la chequina de Jehová. Entonces nos tocará, se acercará a nosotros, se encontrará con nosotros, alabado sea su nombre. Una persona con hambre de Dios procura adorarlo. Pero a esto podemos agregar que una persona que tiene hambre de Dios estudia las Sagradas Escrituras. Esa sería una segunda característica de los que tienen hambre del Dios de los cielos. El texto que estamos estudiando, amados, dice que el etíope volvía a su tierra, sentado en su carruaje, y que iba leyendo al profeta Isaías, iba leyendo la Biblia. Estamos hablando de un gentil, no tanto como un pagano, vamos a decir, porque ya siquiera tenía el conocimiento del Dios verdadero, del judaísmo. Él era un temeroso de Dios. Así se le llamaba a este tipo de personas. No podía ser un prosélito en toda la extensión de la palabra por ser un eunuco. Los eunucos eran personas castradas. Tenían sus razones en cada localidad para hacer esto, pero la ley prohibía a los eunucos, en este caso extranjeros, hacerse prosélitos. No podían participar de todos los rituales y de toda la cuestión del culto por su situación, pero sí podía ser un temeroso de Dios, podía acercarse. Y él era un hombre temeroso de Dios. Y ahora la Biblia nos dice que era un hombre hambriento de Dios y que por eso se exponía a las Sagradas Escrituras. Iba leyendo el profeta Isaías. Me gustaría recordar que era el Isaías capítulo 53, un par de versículos de lo que dice este pasaje que son hermosos. Dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Lea todo el capítulo 53 de Isaías para que usted se dé cuenta de lo que este hombre iba leyendo.
Y se encuentra también con aquella parte que dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y continúe. Grandioso el pasaje que habla del sacrificio del Señor Jesucristo a favor de nosotros. Él iba leyendo. El negrito del que hablamos tenía tanta hambre de Dios, como creo que lo mencioné la semana pasada, que compró un rollo de las Escrituras. Afortunadamente tenía la oportunidad de comprarlo porque era un hombre pudiente. Recuerda que lo dijimos, no cualquiera podía adquirir un volumen de las Sagradas Escrituras porque eran muy caros, carísimos, estratosféricamente caros. Muchas personas que anhelaban leer las Escrituras no podían tener un volumen particular para ellos, un rollo. Se dice rollo no porque estamos tirando caló como los cholos. Se dice rollo porque era literalmente un rollo. Todos entendemos eso, ¿verdad? En ese tiempo no había códices como este, sino que se escribía en tiras, en hojas de pergamino o de papiro, y entonces se enrollaban. Por eso se llama rollo. Eran muy caros porque aparte de que se utilizaba mucho material, se escribía a mano. Era un trabajal tremendo. Imagínese usted todo lo que está aquí escrito. Trate nada más de transcribirlo usted. Todo lo que está aquí, letra por letra. Por lo mismo, por el gran trabajo que representaba, porque no había imprentas, había muy pocos ejemplares. Y usted sabe que cuanto menos hay, más caro es, ¿verdad que sí? Así que como había muy pocos ejemplares, adquirir uno para uso particular era carísimo. Pero este hombre tenía los medios, me dice la palabra de Dios. Era el ministro de Hacienda de Etiopía y utilizó sus medios para adquirir un rollo de las Escrituras porque tenía hambre de Dios. Y él sabía que en las Sagradas Escrituras, en la Torá y en los profetas estaba revelado el Dios del cielo. Se revelaba su persona y se revelaba en sus obras. Se revelaba lo que él quería de los hombres y lo que él quería para los hombres. Y este hombre tenía tanta hambre que dijo: yo voy a pagar el precio. Quiero un volumen de las Escrituras para mí y yo lo voy a leer. Pagó el precio, traía el rollo y empezó a leer. No quiere decir que fue la primera vez que leía, sino que esto nos dice que tenía la costumbre de leer. Y lo que se observa, hermano, además en este pasaje, es que este hombre no solamente leía, sino que investigaba sobre el significado de la misma, de la palabra de Dios, para poder entenderla. Por eso le pidió a Felipe, cuando le dice: ¿entiendes lo que lees y cómo he de entenderlo? Si no hay quien me explique, siéntate aquí, por favor, háblame. Y entonces empezó a inquirir. Escuche, estas son palabras claves. Empezó a investigar, empezó a hacer preguntas. Oye, aquí hay algo que no entiendo. Dice que hay alguien que se sacrificó, que ciertamente llevó nuestras enfermedades, que sufrió nuestros dolores, que él fue herido por nuestras rebeliones y que el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Es el escritor el que está escribiendo a quien se refiere el pasaje? ¿Es él o es otro? Note cómo inquiere. Él investiga porque quiere entender, quiere saber de qué se trata, quiere saber qué Dios tiene para él. No quiere perderse el significado de lo que Dios le está diciendo. Tenía un espíritu inquisitivo, quería saber porque tenía hambre de Dios. Aquí yo quisiera hacer un paréntesis y reflexionar con usted, hermano. A veces la gente deja de leer la palabra de Dios, y esto le pasa tanto a creyentes como a no creyentes, porque no la entienden. ¿Está leyendo la Biblia? Pues la verdad, hermano, es que yo empecé a leerla. Estaba muy animado, pero no le entiendo nada. Y como no la entendí, pues dejé de leerla. ¿No será eso un síntoma de que nos falta hambre? No le estoy juzgando, simplemente reflexionando. No vengo a darle de rajuelazos, vengo a reflexionar la palabra para que nuestras vidas sean cambiadas. ¿No será que nos estamos yendo por el camino más apático? Cerré la escritura y la dejé porque finalmente no la entiendo. Es que hay muchas cosas que no entiendo. Si tiene hambre de Dios, pregunte, inquiera, investigue, busque, porque es necesario que este mensaje grandioso que viene de los cielos, que viene de Dios, sea entendido. Es necesario que nosotros comprendamos lo que Dios tiene para nosotros, porque lo que Dios tiene para nosotros es grandioso. Lo que Dios tiene para la humanidad y para su pueblo es grandioso.
No podemos pasarlo por alto solamente porque no lo entendemos. Y no podemos menospreciar las Escrituras porque hay muchas cosas que no se comprenden. Pregunte, investigue. Este hombre tenía hambre de Dios. Y por eso cuando se encuentra con un pasaje oscuro que él presiente que tiene una gran noticia, investiga de qué se trata. Y se encuentra con el gozo de que está encerrado ahí una verdadera y grandiosa verdad que bendice a los hombres de todas las generaciones. Creo que nunca se arrepintió de haber inquirido, de haber investigado y de haber preguntado. El etíope tenía hambre de Dios, por eso leía las Escrituras y por eso investigaba para entenderlas. Tenía hambre de Dios. ¿La tenemos nosotros? D.L. Moody, un gran evangelista del siglo antepasado, dijo en una ocasión: si usted sale a su jardín y arroja aserrín en el suelo, los pájaros que vuelan por ahí no se van a fijar en él. Pero si usted sale con unas migajas de pan y las arroja al piso, de inmediato los pajaritos van a bajar de los árboles y se las van a comer. Eso quiere decir que por alguna razón ellos tienen una especie de radar y distinguen lo que sí y lo que no. Lo que sí es comible y lo que no. Y nomás con mirarlo, no necesitan probarlo. Haga la prueba alguna vez. Vaya allá a la catedral. Tírele aserrín a las palomas. Y luego tíreles por otro lado sorgo. Y verá. O migajas de pan y verá. Disciernen. Esto lo dijo Moody y lo aplicó de esta manera: el que realmente es hijo de Dios conoce bien la diferencia entre el aserrín y el pan. Escuche con atención. El que realmente es hijo de Dios conoce la diferencia entre el aserrín y el pan, hablando desde la perspectiva espiritual. Sin embargo, lamentablemente, hay cristianos que están comiendo el aserrín del mundo, a pesar de que se supone que tenemos el discernimiento. Hay cristianos que están comiendo el aserrín del mundo porque tienen hambre de esas cosas. Y no están comiendo la palabra de vida porque no tienen hambre de Dios. No tienen hambre de Dios. A pesar de lo que dijo Jesucristo en Mateo capítulo 4, versículo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A pesar de que Jesús ha dicho que su palabra viva es el pan de vida para el alma, no solamente de su pueblo, sino para todo mortal. La cuestión es que cuando no hay hambre, perdón, esto como que está con mucho eco, ¿verdad? Cuando no hay hambre, no se come. ¿Tiene usted hambre de Dios? Una persona que tiene hambre de Dios estudia las Sagradas Escrituras. Finalmente, le digo que una persona que tiene hambre de Dios da pasos de obediencia. Se fija, entonces no solamente es decir tengo hambre de ti, o cantarlo, ¿verdad? Hay un himno muy bonito por ahí que dice tengo hambre de ti, ¿verdad? Hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. No es solo cantarlo y no es solo decirlo, sino que sea manifiesto que mi alma tiene hambre de Dios. Una persona que tiene hambre de Dios da pasos de obediencia. El etíope tuvo la bendición de que Felipe le expusiera el Evangelio de Jesús a partir de la porción bíblica que iba leyendo en Isaías capítulo 53 de manera clara y entendible. ¿Recuerda? Y entonces, como fue claro y entendible, él entendió. El etíope comprendió, una vez que escuchó el mensaje del Evangelio, que tenía delante de sí por lo menos dos deberes en ese momento. Uno, reconocer al Señor Jesucristo, el Mesías, como su único Salvador y Señor por medio de la fe.
Eso lo comprendió, que tenía ese deber delante de él. Y el otro deber que él entendió que tenía era proceder al bautismo en agua, como el rito de iniciación en el camino cristiano. Y lo que nos deja ver que él lo entendió y que actuó en consecuencia es que él declaró: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y él exclamó: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Es decir, que cuando el Evangelio le fue expuesto, él comprendió, lo repito para confirmarlo, que Jesucristo era el Salvador, era el Mesías. Jesús de Nazaret era el Mesías, y que necesitaba reconocerlo como su Señor y Salvador por la fe. Y él obedeció, dio el paso de obediencia. Creo que Jesús es el Hijo de Dios, dijo aquel hombre. Es lo mismo que decir: creo que Jesús es el Mesías, creo que Jesús es mi Salvador, y lo reconoció como tal. Creo que Jesús es el Señor, y lo reconoció como tal. Entendió que si iba a seguir a Jesucristo, debía dar el paso primero, que es el paso del bautismo. Y él dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Como diciendo: quiero dar este paso de inmediato, quiero obedecer. Él tenía hambre de Dios, y como consecuencia tenía hambre de agradarlo. Una cosa es consecuencia de la otra. Cuando alguien tiene anhelo por Él, tiene deseo por Él, entonces tiene deseo de agradarlo, tiene deseo de seguir consecuentemente sus estatutos y sus mandatos. Eso es hambre de Dios. Por eso aquel hombre actuó. No solamente era teoría, no solamente eran expresiones, sino que actuó. El anhelo de aquel extranjero por la persona de Dios se tradujo en un deseo por agradarlo a través de la obediencia. ¿Está usted realmente preocupado por agradar a Dios, caminando en obediencia? ¿Está peleando la buena batalla cada día para vivir apegado a su voluntad? Vivir así es tener hambre de Dios, lo cual implica a su vez tener hambre por agradarlo. Si no tenemos hambre de Él, entonces es fácil vivir en desacato. Si no lo anhelamos ardientemente, entonces es fácil vivir fuera del camino. Es fácil violar los lineamientos, es fácil desfasarnos. Pero cuando hay anhelo, cuando hay ardor, cuando hay deseo, esto no es así. Permítame concluir, por favor, este mensaje, esta reflexión, contándole que en una ocasión, en un gigante buffet de comida en los Estados Unidos, y cuando digo gigante, es gigante, hermano. A lo mejor a algunos de ustedes les ha tocado. Nada que ver, lamentablemente, con otros buffets. Pero allá, no sé si en otras partes del mundo también, gigantes. Y la verdad es que no sé si en mi México, porque yo no puedo decir que he recorrido todo México. Pudiera ser, pero ese no es el punto. El punto es que en un gigante buffet en los Estados Unidos de comida, llegó una pastora a comer, obviamente, juntamente con algunas familias de su iglesia. Una vez que están ahí, pues ya sabe que el sistema es tomar cada quien su plato y el ataque, ¿verdad? Uno de los niños que llevaban ahí tomó un plato: señor, plato. ¿Viera cuántas barras repletas de comida? Le digo porque Dios nos dio la oportunidad de estar ahí, no en esa ocasión, pero en otras, incluso con esta misma pastora de la que le hablo. No en esta ocasión, pero ella precisamente nos platicó una ocasión que estuvimos con ella, esta experiencia. Uno de los niños que iba tomó su plato y empezó el recorrido por todas las barras de aquel gigantesco buffet, pero muchas, repletas de comida. Y el niño fue y las recorrió todas, y se dio su buena vuelta, y cuando terminó el recorrido viene con su mamá con el plato vacío y le dice: mamá, no hay nada que comer. Le dice el niño. ¿Cuál sería su diagnóstico? No tenía hambre el chamaco. No es que no hubiera nada que comer, si estaba en el paraíso de la comida.
Pero el niño viene con el plato vacío, mamá, no hay nada que comer, simple y sencillamente porque la criatura no tenía hambre. La pastora dice que cuando ella escuchó las palabras de este niño, de inmediato el Espíritu Santo vino a su corazón y le dijo: esta es la condición de mi iglesia en este momento, le dijo. Tienen todos los recursos, tienen todo lo que yo les he ofrecido, pero no tienen hambre. Eso se lo dijo específicamente el Señor, el Espíritu de Dios, a la pastora, en su alma, en esa ocasión. ¿Será que la situación es la misma todavía? ¿Será que la situación es la misma todavía, por lo menos en ciertas facciones de la iglesia de Cristo? ¿Será que la iglesia no tiene hambre? Y yo quiero invitarlo en esta ocasión a reflexionar que la falta de hambre siempre denuncia la presencia de enfermedad física, psicológica o emocional, ¿no es cierto? Siempre que una persona dice no tengo hambre, bueno, salvo que sea porque acaba de comer, pero cuando una persona no acaba de comer todavía, sino que se supone que es su hora de comer y dice no tengo hambre, la razón fundamental es que está enferma. Ya dije, físicamente tiene algún malestar del estómago o algún otro malestar y no tiene apetito, o psicológicamente, como alguien que está tan estresado que no puede ni comer, o emocionalmente está tan herido que no puede comer. Por eso le estoy diciendo que la falta de hambre siempre denuncia la presencia de enfermedad. Esto quiere decir que si nosotros como iglesia, si a cualquiera de nosotros le falta hambre de Dios, eso significa que estamos enfermos espiritualmente, por lo menos en alguna medida. Y es bueno que si nos falta hambre, le digamos a Dios: Señor, sáname. Yo le voy a invitar a que se ponga de pie ahora y que oremos a Dios con todo nuestro corazón en base a lo que Dios nos ha dicho en esta palabra y le digamos: Señor, sáname espiritualmente. Tal vez haya quienes digan: no, yo sí tengo hambre de Dios. Qué bueno, pero es oportuno también para usted. Es oportuno lo que digo para el que no tiene hambre de plano, o para el que sí tiene hambre. Es oportuno para todos decirle: Señor, sáname espiritualmente. Señor, produce en mi alma hambre de ti. Si usted no tiene hambre, será muy oportuna esa oración, ese clamor a Dios. Y si tiene también, dígale: Señor, dame más hambre. Intensifica el hambre en mi corazón por ti, porque te anhelo, porque quiero de ti. Ven a intensificar ese anhelo en mi alma por ti, porque es necesarísimo. Lo invito a que oremos de esta manera. Vénganse, hermanos, vénganse los hermanos de la música. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta mañana te alabamos por tu palabra, por tu verdad. Gracias porque podemos ver, Señor, encarnada en la vida de este africano, las características de una persona con hambre de Dios. Si hay alguien en este mundo que debe mostrar hambre por ti, es tu iglesia. Los amados tuyos, los lavados con la sangre, los que han nacido de nuevo. Pero es verdad que a veces el hambre se apaga, a veces el apetito se termina por tanta cuestión de la vida que en un momento dado nos puede enfermar. Padre mío, sánanos espiritualmente, sáname. La falta de hambre es un signo de enfermedad, no solamente física, psicológica, emocional, sino también espiritual. Falta de hambre espiritual es un signo de enfermedad espiritual. Sánanos, amado. Sánanos. Al que ha perdido el apetito por las cosas de arriba y tiene hambre por el aserrín del mundo, hoy tócalo, hoy cámbialo, hoy renuévalo, hoy trata con el poder de tu Espíritu Santo de tal manera que haya una transformación. Vuélvenos y seremos vueltos. Cámbianos y seremos cambiados. Conviértenos y seremos convertidos. Danos hambre por ti. Hambre y sed por ti.
Que se produzca en nosotros por el Espíritu Santo un agudo deseo por Dios, ardiente deseo por Dios, un deseo por Dios que nos lleve a adorarlo genuinamente, con el corazón, con el alma, con alabanza, con acciones de gracias, con actos que reconocen tu grandeza, que reconocen tus atributos, que reconocen tus hechos, que reconocen tus demandas y tus caminos. Ella la basonda la masei. Oh, rabasei, rabando, ramasei. Cruza la banda, romasei, bramató la masei. Ella la basó la banda, ramasei. Brasa tu ramasei. Pira robasó la banda, ramamasei. Hambre por ti, Señor, que nos lleve a inquirir tu palabra, que nos lleve a resistir cualquier atentado para que nosotros dejemos a un lado la santa palabra de Dios que nos revela tu persona, que nos revela tu voluntad, tus acciones, tus maravillas, lo que tú tienes para nosotros y lo que tú nos demandas. Espíritu inquisitivo, anhelo por conocerte. Que nos lleve no solamente a leer tu palabra, sino a investigarla para entenderla, a preguntar, a inquirir, a investigar, a querer saber para entenderte. Hambre de Dios que nos lleve a obedecer. Hambre de Dios que nos lleve a pegarnos a tus estatutos, a tu voluntad sagrada. Hambre por ti. Sola basanda ramashei. Ay, a lo basenda la masoy. Ay, la basonda la masei. Kiramanda romasei. Ay, a la basei. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, amado. Produce hambre. Produce hambre. Produce hambre. Produce hambre. Envía tu espíritu. Salabazón de Rabí, Salabayas. Envía tu espíritu. Envía tu espíritu. Produce hambre en nosotros. Por ti. Ey, salabi, salabanda, romase. Ey, alabazo la banda, ramase. Ella lo masen de ramase, brama sola banda ramajasa la vayase. Produce hambre de ti, Señor. Hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Aleluya, amado mío, aleluya. Aleluya, amado mío. Así sea. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Jesús. Vamos a dar un aplauso al Rey con todo nuestro corazón.